En el video pasado se comentaba la importancia de considerar la investigación psicoanalítica como algo propio del psicoanálisis y como algo que, por lo menos de manera explícita para Freud, y en buena medida se puede leer eso en Lacan, era algo muy importante. Y también se comentaba algunas razones de por qué el psicoanálisis se mete en ciertos problemas cuando se le intenta poner en diálogo o en trabajo interdisciplinario, transdisciplinario o multidisciplinario con otros campos del conocimiento. En esta segunda parte de esta serie de videos sobre una introducción a la investigación psicoanalítica, quisiera presentar una manera de entender qué es el síntoma para el psicoanálisis y la importancia de asumir al yo como algo escindido entre el enunciado y la enunciación. Entonces, el trabajo disciplinario desde el psicoanálisis que se propone en esta serie de videos es algo que podemos empezar a notar como propio de la práctica psicoanalítica. Es decir, reconocíamos al trabajo disciplinario como un modo en el que el psicoanálisis hace valer su coherencia temática, su coherencia como un modo de tratamiento y su coherencia como un método de indagación, tal como señalábamos en la cita de Freud. Eh, y es algo que apuntábamos, se presenta en lo que en el libro de Héctor Gallo y Mario Elkin se conoce como núcleos problemáticos. Es un libro muy interesante, el de Gallo y Elkin, pero pues encontramos una cierta discrepancia respecto a lo que ellos ubican como núcleos problemáticos. Em, Porque tal pareciera que lo que los autores llaman núcleos problemáticos sigue teniendo una necesidad de señalar o de reconocer o de invitar a que el psicoanálisis se siente en la mesa de trabajo de la investigación interdisciplinaria, que por las razones que se empezaban a apuntar en el video pasado es algo problemático para salvaguardar la especificidad propia del psicoanálisis y lo radical que el psicoanálisis es. Eh, para el psicoanálisis, de hecho, podría cuestionarse incluso la existencia de los fenómenos sociales. Es decir, el psicoanálisis no tiene un interés, me parece, en demostrar que existen los fenómenos sociales, trabajar con los fenómenos sociales, ayudar a resolver fenómenos sociales, ya que me parece, en esto estoy de acuerdo con algo que se lee a través del libro de estos dos autores. El psicoanálisis reconoce en representaciones o en apariencias que circulan en nuestro mundo simbólico que siempre hay algo subjetivo implicado en esta circulación. Es decir, no podemos reducir el trabajo del psicoanálisis a una causalidad de la estadística. El síntoma es, me parece, eso que no es reducible a la causalidad de la estadística, a la causalidad del número. Em, por citar un apartado del libro El psicoanálisis y la investigación en la universidad, el síntoma analítico, contrario al fenómeno, designa algo puramente subjetivo, pues su presencia depende de una autoevaluación y no de un diagnóstico hecho por alguien externo al sujeto. El fenómeno es objetivo, perceptible a primera vista, pero en el modo como es tomado por el psicoanálisis tiene la particularidad de constituirse en un elemento capaz de orientar hacia una verdad que tiene un estatuto distinto al de los hechos. El fenómeno involucra al mismo tiempo una realidad objetiva y una realidad subjetiva, realidad que no se ofrece a la percepción directa porque debe ser descifrada y vuelta transmisible proponiendo al respecto nuevos puntos de vista. En el libro de Gallo Elkin, páginas 238 a 239. Cuando los autores entonces se refieren a esa verdad que tiene un estatuto distinto al de los hechos, ¿a qué se están refiriendo? Bueno, ellos mismos clarifican que se están refiriendo a la diferencia entre la investigación del psicoanálisis y la investigación que se da al interior de otras prácticas psicológicas o terapéuticas. Porque el psicoanálisis coloca, y eso es una manera muy interesante, el psicoanálisis coloca a la realidad de la fantasía en un mismo plano de verosimilitud.
Quizá esta palabra verosimilitud probablemente no es muy acertada por parte de los autores, pero bueno, no es tanto mi interés discutir ese concepto en particular ahora. La verosimilitud no se mide por una confrontación de lo que el sujeto dice con la realidad, sino dentro de su mismo discurso. Página 188. Nada más para que no quede por ahí volando lo que acabo de decir o la crítica que acabo de señalar, me parece que una palabra más apropiada, y creo que estarían ellos de acuerdo, probablemente no se les ocurrió, era veridicción, que es una manera en la que se traduce un vocablo que fue utilizado, no fue inventado por él, pero fue utilizado muchas veces por Michel Foucault. Veridicción, el decir verdad, eh, ¿cierto? La veridicción es precisamente no una confrontación de la verdad con la realidad en la que se habita, es decir, yo digo algo y entonces necesito irme a la estadística para demostrar si lo que yo digo es verdad o no es verdad, sino la coherencia internamente discursiva, podríamos decir. Entonces, colocar a la realidad y la fantasía en un mismo plano de verosimilitud, según la palabra que utilizan Gallo y Elkin, no es ciertamente por una apuesta posmoderna o escéptica, que bueno, digamos, esa sería una manera en la que a veces he escuchado que se le señala al psicoanálisis, ¿no? Como una práctica posmoderna. Un poco menos frecuente de cuando se le dice al psicoanálisis una práctica estructuralista, pero bueno, me ha tocado escuchar. Pero estamos hablando aquí de una posmodernidad escéptica, donde se acabaron las grandes narrativas, ¿no? Se acabó la verdad en mayúsculas, se confunde realidad con fantasía, la línea entre realidad y fantasía se borra. Pero no es tanto porque en realidad se borre la diferencia entre realidad y fantasía, sino porque en tanto la realidad y la fantasía habitan el universo del lenguaje, entonces, la verdad y la fantasía, podríamos decir, tienen efectos de verdad, más allá de la verdad fáctica, es decir, más allá de lo que es verdad en el mundo de los objetos, tienen efectos de verdad en el lenguaje, en el enunciado, en la palabra. Claro, estas distinciones entre lenguaje, enunciado, palabra, bueno, por supuesto que las existen, pero estamos hablando de una distinción entre lo que es verdad o tiene efectos de verdad al nivel de la palabra versus lo que tiene efectos de verdad al nivel de los objetos. Es una verdad entonces del enunciado versus la verdad de la enunciación. Es decir, realidad y fantasía tienen los mismos efectos de verdad en la enunciación, no en el enunciado, evidentemente, pero sí pueden tener los mismos efectos en la enunciación. Esto porque no podemos entonces pensar eh, a- la verdad de algo que es dicho, o sea, la verdad de un enunciado, ajena a la verdad del decir, es decir, cuando decimos algo, está por un lado lo que se dice, el enunciado, y el decir mismo, la enunciación. En otras palabras, la aseveración de una verdad es siempre verdadera, más allá de si lo que se está diciendo eso no es fácticamente verdadero. Eh, en el libro que habíamos mencionado ya en nuestro video pasado, ¿no? Un libro también muy interesante e importante para plantearnos el tema de la investigación en psicoanálisis, el de Pura Cancina. Ella nos dice en la página 19, pues, que no podemos pensar en una verdad por fuera de que esa verdad sea dicha como verdad. Pues, es un aforismo, me parece, incluso muy funcional para entender esto. Entonces, tenemos los efectos de verdad, el efecto de verdad, como el primer modo en el que se puede entender qué es el sujeto para el psicoanálisis. Probablemente la cosa más importante que atraviesa la obra de Lacan, quizá esto sea algo muy polémico, ¿no? Que podría muchos querer discutirme, pero me parece que el concepto que sin lugar a dudas atraviesa toda la obra de Lacan es sujeto. El sujeto, una manera de entenderlo, el sujeto que reconoce el psicoanálisis es el que resulta como un efecto del psicoanálisis mismo. Es decir, el sujeto no es algo que está allá afuera, y entonces el psicoanálisis lo agarra y lo estudia, como digamos los biólogos agarran un animal y lo abren y ven su comportamiento,
o los botánicos agarran una planta y la ponen bajo el microscopio, sino que el sujeto del psicoanálisis en buena medida es un sujeto que es efecto del propio psicoanálisis. Nos explica la autora Cancina, una cita de ella: un método puede producir un sujeto de ese método, con lo cual ya estamos rompiendo la idea del sujeto ligado a lo que nosotros nombramos comúnmente como un individuo. Es decir, eh, punto importante acá, esencial, el sujeto del psicoanálisis no es, por supuesto, el individuo de las prácticas psicológicas. Vamos a manejarnos con la idea de sujeto como efecto. El sujeto es un efecto. Por lo tanto, un método, el ejercicio de una práctica, y un método es el ejercicio de una determinada práctica, puede producir como efecto un sujeto. Tenemos entonces que para el psicoanálisis, eso que las otras disciplinas reconocen como fenómenos sociales, como cosas que son del orden de lo social, son entendidos como síntomas que se producen y evolucionan en el registro del vínculo social de la actualidad. Esta es una cita de Gallo y Elkin. Síntomas que se producen y evolucionan en el registro del vínculo social de la actualidad. Aquí nos viene a bien recordar algo muy interesante planteado por el propio Freud. Eh, Está en el volumen 7 de las obras completas de Amor Rortu, página 250. Eh, Freud, pues bueno, sabemos que durante, ya lo habíamos mencionado en la sesión pasada, siempre tuvo el interés de defender la especificidad del psicoanálisis de maneras bastante más valientes de como a veces las pensamos hoy. Y entonces una manera en la que él estaba explicando por qué el psicoanálisis no trabaja de manera sugestiva como trabaja la hipnosis, utilizó una idea que él adscribe a Leonardo da Vinci, quien entendía la pintura como una técnica per via di porre, es decir, por vía del poner. Mientras que la escultura, para Da Vinci, trabaja per via di levare, por vía del levantar. Es decir, por la vía del poner, en la pintura, se colocan colores sobre una tela en blanco, pero en la escultura, que trabaja por vía del levantar, per vía di levare, remueve la piedra que estorba a la forma que ya está contenida en ella. De una manera muy interesante de entender la diferencia eh, entre quitar pedazos o dar una forma, ¿no? ¿Qué es lo que Freud concluye de esto? Bueno, las otras terapéuticas funcionan por sugestión, porque ponen algo en el fenómeno. Eso es la manera en la que Freud entiende la sugestión, o sea, sugestionan al sujeto para que el sujeto, si ponen algo en el sujeto, para que así, gracias a eso que se le puso, el sujeto sea incluido en el circuito discursivo, que de manera retroactiva, podríamos decir, eh, valida la discursividad sugestiva. Mientras que el psicoanálisis se preocupa por levantar, quitar aquello que es accesorio, de modo que se pueda alcanzar, dice Freud, la trama psíquica de la idea patógena. Entonces, tomemos en cuenta esta diferencia, ¿no? El psicoanálisis reconoce, pues, que los fenómenos que caracterizan a nuestra sociedad y son entendidos como síntomas de esta sociedad no son simplemente, pues, las manifestaciones de aquello que no funciona, es decir, los fenómenos que afectan a nuestra sociedad, si los queremos ver desde esta postura per via di levare, no son solamente la manifestación visible de aquello que no funciona, que es como entiende la medicina al síntoma, ¿no? El síntoma es la manifestación en el cuerpo de algo que está mal funcionando dentro, sino que el síntoma psicoanalítico debe entenderse también, además, no está peleada con la idea, pero además, como el resultado estructural de aquello que no está funcionando. Es decir, en el síntoma hay algo que no es solamente un problema, sino que es en sí mismo una atadura. Es decir, el síntoma es algo que es efecto de condiciones que el propio síntoma de algún modo crea.
como pues, resumen Gallo y Elkin en la página 190, también como una especie de aforismo. O sea, el síntoma es simultáneamente una solución y una defensa. Esta idea de que el síntoma es una solución y una defensa es sumamente clave para entender, de entrada, para entender pues el punto freudiano del síntoma y por lo tanto la naturaleza del síntoma en psicoanálisis. El síntoma es una solución y una defensa. El síntoma, para el psicoanálisis, entonces, no es solamente impurezas o problemas que se presentan en la sociedad o en una persona, y entonces habría que eliminarlos, solucionarlos. El síntoma es estructural al propio sujeto. Estas impurezas y problemas en las que se presenta el síntoma aparecen a causa de la marcha del propio síntoma. Es decir, el síntoma es el efecto que crea sus propias causas, podríamos decir. Es un efecto que permite ya la atadura de un problema. Por eso entonces las formaciones del inconsciente pueden ser leídas por Freud como un síntoma. Este es entonces el paso fundamental de Freud, de dejar de entender el síntoma solamente como un problema a solucionar, como podría ser un síntoma psicológico, una agorafobia, por ejemplo, como vamos a ver a continuación, si el miedo a salir a la calle, dejó de entender el síntoma solamente como una manifestación externa de un problema interno, que es la manera en la que la medicina entiende al síntoma, y se empezó a entender al síntoma como la solución que el sujeto ya tiene, la solución que el sujeto ya tiene. Es decir, el síntoma ya es una solución problemática, como bien sabemos, pero es una solución. Veamos un ejemplo que el propio Freud ofrece en su escrito El Proyecto, que muchas personas conocen como Proyecto una psicología para neurólogos, etcétera. Me parece que la palabra adecuada sería simplemente proyecto, pero bueno, no vamos a discutir eso. Un texto que sabemos no se publicó en vida de Freud, pero que se escribió hacia 1895, una fecha muy clave en la biografía de Freud y en la historia del psicoanálisis, sin lugar a dudas, y que, bueno, ustedes pueden encontrar en el primer volumen de las obras completas. Este caso en particular es un texto, el proyecto sumamente interesante, sin duda, creo yo, de los textos más infravalorados de Freud. Hay muchos otros que están aún más infravalorados, que me parecen muy interesantes también, pero este es un texto que vale la pena dedicarle un buen rato de estudio si uno quiere tomarse en serio el estudio de Freud. Y entre las páginas 400 y 403 podemos encontrar lo que podríamos llamar el caso de Emma. Emma nos relata Freud, no lo voy a citar, estoy parafraseándolo. Emma es una mujer que está imposibilitada a ir sola a la tienda, es decir, tiene cierto grado de agorafobia. Cuando se le pregunta por parte de Freud por qué, de dónde vendrá este miedo a ir a una tienda, ella recuerda que en una ocasión, cuando ella tenía 12 años, recuerda haber entrado a una tienda sola y mientras estaba sola en esta tienda, vio a dos empleados reírse entre ellos y ella creyó que se reían de su vestido. Eh, Ella creyó que se reían de su vestido. Esto va a resultar importante, ¿no? Hasta acá, entonces, podríamos hacer una primera lectura, ¿no? Si tuviéramos que detenernos aquí un momento. Y es una primera lectura bastante simplista, pero bueno, se nos ofrece una primera lectura, ¿no? El síntoma es su miedo a ir sola a una tienda. Si nosotros entendiéramos al síntoma como una manifestación de algo que no funciona, es decir, como algo que debemos de ubicar para acabar con él, es decir, quitarle el síntoma, entonces, si ubicamos la razón de este síntoma en su sentimiento de ser nuevamente la burla de los empleados, ya resolvimos el síntoma, ¿no? Ya desciframos el síntoma y hemos resuelto el problema de Emma. Emma misma nos dio la respuesta, podríamos decir. Bueno,
las cosas no son tan simples, ¿verdad? Ojalá lo fueran. Indica Freud, pues, que al seguir indagando en esas experiencias de no querer estar sola en ciertos lugares, Emma tiene un segundo recuerdo. Fíjense que hemos estado destacando algunas palabras. Eran dos empleados, hay una risa, hay un vestido. El primer recuerdo es de cuando ella tenía 12. El segundo recuerdo es anterior. Es el recuerdo de algo que le sucedió antes del recuerdo de los dos empleados. Cuando ella tenía 8 años, fue a una tienda de dulces a comprar golosinas y fue allí sexualmente atacada por el pastelero de esa tienda. Ella recuerda que este hombre que atendía a la tienda, que era el pastelero, le pellizcó los genitales a través del vestido. Y esto, señala Emma, esto es clave también, sucedió 2 veces. Pues ella misma relata que volvió a ir a la tienda sola después de que ya había sido atacada por este hombre, algo que se le presenta, esto resulta muy importante, ¿no? Como un enigma, ¿no? ¿Por qué volví a ir a esta tienda después de lo que me había sucedido? Aquí Freud entonces se plantea una pregunta: ¿por qué acudió primero el recuerdo de los dos empleados y luego el recuerdo que es cronológicamente anterior? La propia Emma entonces le indica a Freud que ella encuentra a la risa. Es decir, ¿qué es lo que conecta a estos dos recuerdos? La risa. Em, Como un nexo que puede atar el recuerdo de los dos empleados en la tienda con el recuerdo del pastelero. La risa de los empleados, la risa del pastelero. Y en ambos momentos el vestido. Así, cuando estaba con los dos empleados que se rieron, esta risa, de algún modo, indica Freud, fue asociada a la risa que se escuchó cuando se vivenció algo que se presentó como si fuera similar. En ambas ocasiones, ella sola en un negocio, un hombre que se ríe, un vestido involucrado, pero que no había sido tramitado por la conciencia, nos lo presenta Freud. Recuerden que en el proyecto, quienes ya lo leyeron, quienes no, pues una invitación para leerlo. El punto allí es cómo eh, Freud está interesado en entender al aparato psíquico como una especie de máquina que tramita estímulos externos y que puede hacer algo con el registro de esos estímulos y los problemas que se enfrenta ante estos estímulos con los que no puede darles un adecuado trámite. Entonces, este recuerdo del ataque sexual cometido por el pastelero contra ella cuando era una niña no había sido tramitado por la conciencia, es la manera en la que lo lee Freud. Y aquí se nos apunta una segunda lectura. Entonces, el síntoma agorafóbico de Emma ya no es algo que simplemente estorba y que le vamos a remover para que su vida pueda ser funcional, adaptarla, ¿no? Que es un significante que suele recurrirse en algunas terapéuticas psicológicas, sino que el propio síntoma de Emma es la solución dada al trauma. De modo que el síntoma es allí una solución y una defensa. En este caso de Emma es una defensa a ser atacada sexualmente de nuevo, es lo que lee Freud. Defensa que está sobredeterminada por varias dimensiones de estos recuerdos que se encadenan, como ya se ha mencionado: la risa, la soledad en una tienda, el vestido. Em, entonces, mientras que si leyéramos este asunto como una psicologización, como una patología, eh, o una psicologización patologizante, podríamos decir, em, entonces creeríamos pues que quitar el síntoma es lograr una posición sana y que el psicoanálisis trata de preguntarse cómo remover el síntoma para sanar al sujeto. Mientras que el psicoanálisis más bien se pregunta cuál es la lógica y la dinámica con la que funciona ese síntoma y no algún otro. ¿Por qué le hace síntoma esa cuestión y no otra? Entonces ya no se trataría de tener una representación estadística, sino una representación sintomática, podríamos decir. No se trata de recabar algo cuantitativo que reduzca la subjetividad de los fenómenos a su inserción en paradigmas estadísticos,
sino un sostenimiento de preguntas que apunten a lo que es singular y sintomático del fenómeno. Es decir, cuando se está per via di levare, es decir, levantando, no se está levantando para llegar a aquello que se repite numéricamente en el sujeto, sino aquello que se repite y que su repetición permite sostener una pregunta. La investigación psicoanalítica entonces supondría una investigación sobre los procesos inconscientes que se manifiestan a través de lo que llamaríamos un rasgo sintomático. Es decir, no son fenómenos necesariamente mucho más evidentes, espectaculares, sino fenómenos que incluso siendo superficiales o contingentes, revelan la estructura eh, de la cual estos son partícipes, de la cual estos son soluciones y defensas. El síntoma se nos revela entonces como una solución y una defensa. Esto sería eh, un punto extremadamente fundamental para comprender qué es la investigación psicoanalítica. Y podemos verificar esta relación paradójica del síntoma con el sujeto a partir de la escisión entre el enunciado y la enunciación. Cuando hablamos de esta escisión, estamos refiriéndonos a el encadenamiento de lo cual el sujeto hablante es efecto. No estamos hablando de la psique del individuo cuando está diciendo algo en su enunciado, sino el sujeto que se manifiesta en el propio hablar. Eh, por un lado está el individuo que habla y por otro lado está el sujeto del hablar, entre el habla y el hablar, entre el enunciado y la enunciación. Entonces, en tanto que exista una diferencia entre lo que se está diciendo y el propio decir lo que se está diciendo, entre el enunciado y la enunciación, el individuo que dice algo no corresponde con el sujeto del decir. Esta distinción entre el enunciado y la enunciación nunca está armónica, no, para el psicoanálisis no conforman dos lados de la misma moneda. Es en el decir, en el sujeto del decir, donde el psicoanálisis ubica que el sujeto siempre está en un estado ya de escisión. El sujeto siempre está ya escindido, dividido. El sujeto del psicoanálisis es el que se presenta entonces en la contradicción, en la paradoja, en la trivialidad. Por eso la importancia fundamental para Freud, ¿no? Diga todo lo que esté pensando, por más no se censure, por más ridículo, extraño, vergonzoso esto sea. El sujeto del psicoanálisis no es el individuo de la conciencia, no es el individuo del yo, que algunas terapias psicológicas apuestan por fortalecer. No es el individuo que viene con un síntoma que quiere acabar, domesticar o amaestrar. Digamos, por supuesto que se puede leer en el sujeto que está hablando, que quiere terminar con algún síntoma que tiene, pero no es esa la vía por la que el psicoanálisis funciona. El psicoanálisis no funciona a partir de conocerse a sí mismo, sino de verificar la dinámica de un saber no sabido, o sea, de algo que ya se sabe, pero no se sabe que se sabe. Mientras que el individuo psicológico se caracteriza por ser el que enuncia desde su voluntad, desde su intención, o cuando no lo hace, es decir, dice algo que no es lo que quería decir, eso es algo contingente, eso no es algo importante. El sujeto es enunciado a través de aquello que más bien parece que habla por sí solo, ajeno a la conciencia, a la voluntad. Nos dicen Gallo y Elkin, página 255, mientras que el individuo se define a partir de su unidad integrada, el sujeto que nos interesa en la investigación psicoanalítica se define a partir de su división, de su malestar social, de aquello que se produce en él y como déficit de sentido. El individuo entonces psicologizado, el individuo que es propio del discurso neoliberal, del discurso tecnocientífico, es aquel que se evidencia solamente en los dichos, es decir, en los enunciados. La investigación psicoanalítica trata de verificar el decir, la emergencia del decir, que emerja un decir. Esta enunciación, este decir, no se resume
a lo que llamaríamos el locus de la enunciación, como le llaman los antropólogos, por ejemplo, o las condiciones históricas del individuo que habla, como podría ser el caso del estructuralismo. Eh, Porque aquello que es trivial, contradictorio y sintomático es aquello en lo que el sujeto se evidencia como dividido, como escindido, como distanciado de sí, como un sujeto que su naturaleza es estar en conflicto con sí, frente al yo de la identidad que se enuncia a sí mismo. El psicoanálisis ubica al sujeto de la identificación que le es dada por el otro. Esta distinción es quizá una de las maneras por las que el psicoanálisis no puede devenir solamente como otra ciencia, señalando algo que mencionábamos en el video pasado. Nos indica Pura Cancina, página 36, lo que más se le aproxima a la concepción de un sujeto consciente que conoce y que es unitario en su conocer es el yo. El yo al que arriba el sujeto de la ciencia es fundamentalmente esta tendencia al cierre, a esta cobertura imaginaria del sujeto del inconsciente. Es decir, el yo es una cobertura imaginaria del sujeto. Por lo tanto, es lo que va a hacer que en toda producción de saber haya la interpretación que lo recubre de imaginario. Es decir, la producción del saber de un S2, digamos, tiene la función de recubrir lo imaginario. Tiene la función de darle una solidez y una fortaleza al yo que permita desmentir, podríamos señalar, al sujeto. La investigación psicoanalítica tiene entonces como un supuesto fundamental, pues, que el yo del enunciado nunca estará en armonía con el sujeto de la enunciación, que existe una escisión constitutiva en el yo y de esta escisión constitutiva en el yo emerge el sujeto. Las maneras en las que el psicoanálisis verifica y cuestiona e investiga, indaga esta decisión constitutiva del yo, es lo que se verá en la siguiente entrega de esta serie, que apunta a algo que Freud dio a conocer como una manera específica de la investigación psicoanalítica, de manera bastante clara, diría yo, en el libro Estudios sobre la histeria. Eso será el tema de la siguiente entrega. Aquí mi correo electrónico por si desean contactarme. Muchas gracias.